Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre, un verdadero placer. Una de las variables que generan una enorme incertidumbre en el horizonte económico del país este año es la del TEMEC. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementa una política proteccionista que pues ya no necesariamente empata con el libre comercio. De hecho, en más de una ocasión ha desdeñado la importancia de este acuerdo comercial, lo que encaja en su tradicional forma de negociación. Como quiera, no será una prueba sencilla para el país, lo que se suma con la controvertida política interna orientada a concentrar el poder del Estado. Esta noche nos acompaña Salomón Zacal Ladisinski. Él es el presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos, agrupación también conocida como la USA Mexico Business Association, creada en 1996 en San Antonio, Texas. ¿Cómo ven los empresarios la renegociación del TEMEC? ¿Qué tan diferente será ese acuerdo, máxime los incumplimientos recurrentes de México con la 4T? Lo invito a que nos acompañe. Salomón, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer, ¿eh? Gracias por estar acá y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Salomón. Bueno, pues hoy vamos a platicar del acuerdo comercial que se tiene con Estados Unidos. Este año es una variable fundamental para la toma de decisiones. Digamos, es una variable que genera enorme incertidumbre porque pues no sabemos qué va a suceder. Y bueno, pues esta agrupación que tú presides pues tiene mucho contacto con Estados Unidos, con empresarios que han hecho su camino en Estados Unidos. Y bueno, pues tienen ustedes un horizonte, creo yo, pues digamos cercano a lo que pudiera suceder. ¿Qué están viendo ustedes en lo que hace al acuerdo comercial, la renegociación? ¿Qué tan compleja, qué tan difícil están viendo? Sí, correcto. Definitivamente nos tocó vivir momentos muy interesantes, muy interesantes. Lo que vemos es que más allá de los vaivenes políticos, digamos, o arancelarios que son coyunturales, la relación México-Estados Unidos es estructural. La integración de Norteamérica es estructural. Entonces, en ese sentido, sí guardamos un cierto, vamos a llamarle optimismo cauteloso, que es lo que se llega a percibir. No somos optimistas en el mediano-largo plazo, pero sí, definitivamente existe un tema de incertidumbre. Y lo importante aquí también es enfatizar que no está en riesgo un colapso completo del TEMEC, por más que seamos a veces alarmistas, digamos, o en declaraciones que hayamos visto. Lo que está en riesgo es que se vuelva un rehén de ciclos políticos con este tipo de revisiones anuales. Pero reitero, la integración económica en Norteamérica es estructural. Sí. Entonces, en ese sentido es algo que no hay pierde. O sea, nos guste o no, México y Estados Unidos compartimos, me atrevería a decir, la frontera más importante, no del mundo, quizá de la historia de la humanidad, en flujo de capitales, mercancías, sincretismo cultural. Entonces es algo que está ahí para quedarse. Ahora, el hecho de que, por ejemplo, haya declaraciones del presidente Trump diciendo que pues, no es relevante el acuerdo comercial, el hecho de que haya declaraciones del presidente Trump diciendo que puede ser una negociación bilateral y no trilateral, ¿qué tanto temor genera a los empresarios y qué tanto puede ser cierto o qué tanto lo tenemos que poner como un bluff que forma parte de la estrategia que él sigue comúnmente para negociar? ¿Cómo lo ven? Bueno, hemos visto las acciones del gobierno americano que, si me permites el eufemismo, utilicemos el término acciones audaces, ¿no? en cuanto a política internacional. Pero más allá de lo que el presidente Trump o su gobierno puedan ver o declarar, la realidad es de que si bien Washington puede politizar el acuerdo, pues Detroit y los empresarios lo requieren, porque genuinamente hay valor en la cooperación binacional, genuinamente hay valor en esta cooperación y bueno, en ese sentido así es como suele operar Washington, aún asumiendo, que no es el caso, que el presidente Trump genuinamente desconociera la importancia que tiene un acuerdo del tamaño del TEMEC o USMCA, existen grupos de interés muy claros en Estados Unidos. Sí. Y así es como suele funcionar Washington. Los funcionarios en Estados Unidos asumen que si hay algo que deben de saber y que debe de llegar a su escritorio, eventualmente habrá grupos interesados que se los harán llegar y les harán entender las consecuencias que eso tiene. Y esos actores están actuando, eso está funcionando. ¿Qué tan difícil va a ser el mantener el libre comercio y qué tan, sensato pudiera ser pensar que se va a partir de este proteccionismo? Bueno, el reto que estamos viendo también es elevar la liga, digamos. O sea, México debe de vender más allá de solo mercancías o productos, debe de vender capacidad de cadena de suministro, porque es algo que se requiere y es algo que Estados Unidos requiere, y Norteamérica en general. Y con capacidad de cadena de suministro estamos hablando de cadenas veloces,
de trazabilidad, por ejemplo, de compliance, porque así es a donde va. Estamos viendo que se va a generar una industria enorme de compliance en este sentido. Estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de esa transparencia. Entonces, en ese sentido es por donde vemos que van a suceder las cosas. Muchos de los aranceles que se han impuesto no han afectado porque, los sectores, las distintas industrias, pues han logrado salvarlo en función de que forman parte del acuerdo comercial. Entonces no nos ha pegado tanto y de hecho, pues México se ha convertido en el principal proveedor de Estados Unidos. ¿Crees que esto pueda prevalecer? Sí, por supuesto. Digo, ya somos el socio principal comercial de Estados Unidos. Eso ya tiene un par de años. Y lo interesante es que si sumamos no solo, porque tenemos a centrarnos mucho en las cifras de comercio, pero si sumamos también la de servicios, es prácticamente un hecho que en el futuro inmediato vamos a alcanzar la cifra de $1 billón en inglés, $1 billón de comercio, es decir, $1 trillion en inglés, en el futuro inmediato. Estamos hablando, reitero, las cadenas de suministro entre México y Estados Unidos están integradas y ningún otro país en el mundo se posiciona para poder suplir a México en ese sentido. ¿Qué crees que pase a la industria automotriz concretamente? Es curioso, realmente los vaivenes a corto plazo son difíciles de predecir, pero estábamos platicando un poquito fuera del aire de lo interesante del Big Data, de encontrar este tipo de patrones. Entonces, en el corto plazo existe incertidumbre, pero en el mediano y largo plazo sí podemos encontrar tendencias que nos dan un piso más sólido. Ahora, la agrupación de ustedes, me platicabas, es una agrupación que tiene ya muchos años, que fue formada en San Antonio y que es una agrupación básicamente que generaron empresarios mexicanos que operan en Estados Unidos, que han enfrentado enormes vicisitudes, pero que al final de cuentas han tenido experiencias exitosas, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, este año estamos celebrando nuestro 30 aniversario. Mira qué bien. Ya les avisaremos nuestros festejos. En 96, ¿no? Correcto. En 1996 en la ciudad de San Antonio, Texas. Y nacemos por un grupo de empresarios que llegan a Estados Unidos y si bien acaban por ser empresarios muy exitosos, se dan de topes con una serie de obstáculos en el camino. Porque las cuestiones culturales, fiscales, jurídicas son distintas. La manera de hacer negocios el día a día es distinto entre México y Estados Unidos. Entonces se dan cuenta de esto y se dan cuenta que pueden aprender de las experiencias los unos de los otros. Entonces deciden institucionalizarlo y así es como nace la asociación. Inicialmente crece en el estado de Texas, posteriormente en todo Estados Unidos y llega a México, pero siempre con esa visión de cortar la curva de aprendizaje a la hora de hacer negocios. Entonces, hoy por hoy somos una organización que acoge, orienta, guía y recibe empresarios binacionales. ¿Qué tanto les ha pegado la incertidumbre de lo que es el acuerdo comercial? ¿Qué tanto les ha pegado la incertidumbre que se vive en la política interna? Porque esa es otra variable. Hay políticas públicas internas en México que han afectado mucho a la confianza del empresario. ¿Cómo sientes tú el ánimo de tus asociados ahí en esta agrupación que tú presides? Sí, sin duda este tipo de cuestiones afectan el apetito de inversión, afectan ánimos, pero también te voy a decir una cosa, al fin y al cabo somos empresarios y muchos de nosotros mantenemos ese espíritu emprendedor y de eso se trata, de saber adaptarse a las circunstancias, de saber encontrar las oportunidades y las oportunidades allí están, sí están oportunidades y los cambios, como dicen, río revuelto están los típicos dichos, ¿no? Y la famosa frase que en chino el crisis es oportunidad. Entonces, por algo somos empresarios, porque sabemos encontrar, identificar las oportunidades y un buen empresario es quien sabe adaptarse a las circunstancias y encontrar las oportunidades y cómo aprovecharlas. El año pasado, Salomón, fue complicado para la economía, pues a lo mejor crecimos 0.4%, muy poquito para lo que se requiere. Y este año, supongo que va a ser parecido. ¿Qué están viendo ustedes en cuanto al crecimiento para este 2026? Que creo que pues hay especialistas que hablan de 1.2, 1.3 máximo. ¿Qué están viendo? Sí, sin duda hay una desaceleración en ese sentido de entusiasmo. Venimos de una época de mucho optimismo en cuanto al famoso término de nearshoring. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Pero también la realidad es que el nearshoring no murió. Simplemente se está reacomodando y se está volviendo más exigente. Y abre una serie de oportunidades también. Decíamos hace rato, por ejemplo, está la oportunidad se va a hacer una industria masiva de certificación, de compliance, de dual shoring. Entonces ahí los empresarios de la M encontramos oportunidades muy particulares. ¿La inseguridad qué tanto les afecta? Bueno, la inseguridad, ese sí es un tema de siempre, ese es un tema muy estructural. La mayoría de nuestros miembros están del otro lado de la frontera, están en Estados Unidos, pero la seguridad definitivamente es un punto que debemos de abordar como país. Pero están en la parte comercial y sí, el transporte. La inseguridad siempre sí es un tema que debemos abordar como país. Es una de nuestras prioridades, sí, por supuesto. ¿Ha mejorado o en qué tenor está?
Pues la realidad es de que sí hemos recibido algunos comentarios, sí hay empresarios que sí han pasado, digamos, historias negativas en cuanto a la seguridad, pero afortunadamente son los menos y confiamos que vaya mejorando ese tema. La parte de inseguridad jurídica, Salomón, que es otro tema, con todo lo que tiene que ver con la elección de jueces y todo ese tema, ¿qué tanto afecta el ánimo de ustedes? Cierto, ustedes son empresarios y siempre están buscando oportunidades, pero ¿qué tanto afecta? Bueno, ahí vemos una oportunidad donde pisos estables a través de organismos multilaterales. Entonces confiamos que en ese sentido es donde llega a haber donde llega a haber un piso de certidumbre. Y entonces es adaptarse y jugar en ese tipo de tableros. Para ti que tienes una Sofome, ¿cómo estás viendo la parte de crédito para este año? Bueno, es interesante, ¿eh? La parte de los créditos, la dinámica en el mundo del crédito ha sido muy cambiante y hemos visto cierta, vamos a llamarle, flexibilidad en el mercado financiero que ha sido positivo. Sí hemos visto en ese sentido una respuesta interesante. ¿Sientes que pueda ser un mejor año o peor año que el 2025 en la parte financiera? Bueno, a nosotros nos gusta siempre ser optimistas. Insisto, evidentemente este año, como es un año de revisión de T-MEX, año de tratados, es un año donde vamos a ver cautela, pero también se vale, también se vale, digamos, retroceder un poco para tomar vuelo. Entonces, y es algo que estamos viendo. O sea que este va a ser un año, digamos, de mucha incertidumbre, cautela, el tratar de ser cuidadoso para, digamos, ver qué pasa, ¿no? Como si estuvieras jugando póker, ¿no? Pero también de planeación, también de análisis estratégico, también de replantearnos. Esto es una buena oportunidad para replantearnos en dónde estamos débiles, qué funciona, qué no, cómo podemos mejorar, cómo podemos verdaderamente ser un aliado y elevarnos a la altura de las circunstancias. Y además hay muchas oportunidades en este país, ¿no, Salomón? Todo el tiempo, todo el tiempo. México es un país precioso, es un país enorme, somos la 12ª economía del mundo, tenemos la geografía, tenemos una población joven, que no todo país puede jactarse de tener eso. Sí. Digamos, la frontera más importante de la historia, como mencionas, con Estados Unidos, pero también el acceso a 2 océanos. Digo, México está posicionado, recursos naturales. México es un país que está posicionado para de verdad ser líder económico en el largo plazo en este planeta. Tienes razón, el gran reto es que haya, digamos, las variables, supongo, ¿no? Bueno, y ahorita que estamos hablando de incertidumbre, porque sí, es verdad, la incertidumbre existe y es una condición de la vida. Pero algo que podemos analizar es que en toda la historia de la humanidad, es más, hasta si nos vamos a la prehistoria, y esto funciona desde las sociedades modernas hasta el paleolítico o en cualquier momento que lo veamos, la mejor estrategia siempre ha sido, es y será hacerlo en equipo. Y ahí es donde entra la Asociación de Empresarios Mexicanos. Desafiar esta incertidumbre, hacerle frente en equipo, aprendiendo los unos de los otros, compartiendo experiencias, compartiendo proveedores, aliados, clientes, visiones, insights. Y es por ahí donde invitamos a todos a acercarse a la asociación, a todo aquel que tenga ese tipo o que esté interesado en la dinámica binacional o participar. Bueno, muy bien. Pues Salomón, te agradezco mucho. Muy buenas noches, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Sí, más allá del discurso oficial de que todo está bajo control, lo cierto es que la renegociación del T-MEC no va a ser sencilla. En un entorno proteccionista con aranceles como medio de presión, se ve cuesta arriba que prevalezca en los términos actuales. Donald Trump y su equipo pues, están resueltos a llevar muchas inversiones que generó el T-MEC a su país, especialmente en ámbitos sectoriales como el automotriz. Igual se va a cuestionar la política energética que sigue la 4T para fortalecer a Pemex y CFE como monopolios, ya que pues daña la capacidad de invertir para sus empresas. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.